Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que tenemos hoy. Estamos hoy acompañados de nuestros partners, un partner muy preferente nuestro y un referente en el sector jurídico, que es Legalitas. Nos acompaña Alfredo Plaza y Miguel Molina. Yo soy Alberto Pérez, soy manager de productos para empresas en Orange y hoy os vamos a contar los beneficios que tenemos específicamente en multas y sanciones de tráfico, pero también un repaso general de todo lo que incluye el servicio de protección jurídica de negocios para Orange. En Orange, la solución de protección jurídica completa toda nuestra propuesta de valor para empresas. Está incluido en todos nuestros productos convergentes para empresas, pero también incluimos un montón de servicios y soluciones que están diseñados para impulsar, crecer, más eficientes, más eficaces y más competitivos vuestros negocios. En nuestro portfolio tenemos soluciones para ayudar a mejorar en digitalización, con páginas web, con redes sociales, e-commerce, servicios de posicionamiento. También nos ayudamos a tener vuestros negocios seguros ante cualquier ciberataque, a estar tranquilos en términos técnicos con tu experto, Seguridad en Network Plus. Ofrecemos también soluciones profesionales que os ayudan a tener mayor facilidad de colaboración, tanto con vuestros empleados como con vuestros partners, como con vuestros clientes. Aquí tenemos Centralita Love Empresa, tenemos factura electrónica, un servicio de gestión de facturas, CRM, ERP, Microsoft 365 con Teams y luego también una serie de soluciones que os ayuden a aportar tranquilidad y a dedicaros de verdad a lo que sabéis hacer, a vuestro negocio, tranquilidad en términos de salud para conciliar con vuestra vida profesional, seguro móvil, seguro de otros dispositivos como vuestros ordenadores u otros objetos conectados y, por supuesto, nuestro servicio de Legalitas con un paquete exclusivo para Orange de coberturas que os va a pasar a explicar y cedo el testigo aquí a Alfredo. Gracias, Alberto. Bueno, soy Alfredo Plaza, soy el director de grandes cuentas de Legalitas. Desde el año 2018 colaboramos con Orange como partner para dar soporte jurídico y legal a todos los autónomos y todas las empresas, ¿no?, clientes de Orange. Como ha comentado Alberto, realmente el paquete que tenemos es muy completo, que incluye asesoramiento jurídico telefónico con consultas ilimitadas sobre cualquier tipo de materia de negocio. Incluimos también urgencias legales, 24 horas, revisión y redacción de escritos y contratos. Gestionamos todo tipo de reclamaciones y negociamos en vuestro nombre con la parte contraria, en caso de que exista algún tipo de conflicto. En el caso, por ejemplo, que hoy traemos, pues tenemos un avisador de multas en la gestión de sanciones de tráfico. Igualmente existe un buscador de ayudas y subvenciones para que cualquier autónomo, cualquier pequeña o mediana empresa pueda conocer directamente dentro de lo que es su geografía o su CNAE qué ayudas y qué subvenciones pueden tener derecho. Igualmente tenemos un asesoramiento especializado en toda recuperación de impagados, esas facturas que no nos pagan. Nosotros gestionamos ese tipo de reclamación y también un evaluador compliance. Toda esta normativa de obligado cumplimiento podéis conocer y podéis saber cuál es su alcance, hasta dónde puede llegar. También es muy importante conocer la omnicanalidad de este servicio, ya que se puede acceder no solo a través de teléfono, se puede acceder también a través de WhatsApp, se puede acceder también a través de app o incluso, si queréis, a través de una videoconferencia, ¿no? Esto lo que permite, de alguna manera, es que con este Legalitas Protección Jurídica Negocios de Orange, realmente el autónomo, la pequeña y mediana empresa pueda focalizarse realmente en lo que es su negocio y cualquier incidencia de tipo legal tenga la seguridad de que puede contar con los mejores profesionales, con abogados expertos para poderle prestar el mejor asesoramiento. No solo cuando exista ese conflicto, que lo queremos evitar, sino también un asesoramiento preventivo, que es realmente lo que se pretende, ¿no? Que se focalice, como he dicho antes, directamente en lo que es el negocio, que se dé tranquilidad para que los autónomos, los pequeños empresarios puedan dedicarse 100% a lo que es su negocio y
dejar a legalitas simplemente el poderles asesorar para que su negocio pueda evolucionar dentro del marco de la ley. Yo creo que sin más dilación damos paso a Miguel Molina, nuestro abogado experto en sanciones de tráfico y en derecho de la circulación, ¿no? Que va a exponer pues ahora yo creo que un tema muy interesante, sobre todo cuando llega el verano y existe muchísima más movilidad por las carreteras. Miguel, cuando quieras. Buenos días. Pues nosotros lo primero que debemos decir es que cuando una persona recibe una notificación de una multa, es muy importante revisar bien la documentación y para eso sería siempre bueno contar con los expertos en la materia. Empezamos por las multas de velocidad. Son unas multas las más habituales en el tráfico de la circulación y dichas multas pues tienen sus ciertas peculiaridades. Evidentemente, cuando se recibe ese tipo de multas, lo primero que debemos de conocer y revisar es si efectivamente existe un fotograma de las mismas. Dependiendo del tipo de radar, quizás sea necesario que haya 2 fotogramas. Existe alguna sentencia judicial donde así se reconoce que deberían existir 2 fotogramas. No siempre los hay porque, repito, depende del radar. Igualmente, es importante revisar, pedir el certificado del radar, que esté homologado y que esté válido en cuanto a su inspección técnica. Este tipo de aparatos deben de pasar una inspección técnica anual y en ocasiones ese certificado pues, no es correcto. Evidentemente, alegar estas circunstancias puede suponer la nulidad de la multa. Del mismo modo, pues en los fotogramas deben constar los datos del radar, los datos de la carretera, la vía en la que se multa y la hora, el día. Si esos datos no constasen, pues también sería una posibilidad de poder recurrir y poder obtener un resultado favorable. Los límites de velocidad ya sabemos que dependen no solo de la señalización que exista en la vía, sino también depende de la propia carretera, del tipo de vía, depende incluso de los vehículos. Es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de autónomos, los cuales pues quizá no estén circulando con un vehículo turismo. Habitualmente pueden utilizar un furgón, una furgoneta, un vehículo mixto. Este tipo de vehículos tienen siempre un límite inferior al establecido en la vía. Y son importantes y muy habituales las multas en este tipo de sentido, en el cual el conductor piensa que el límite de la vía es el habitual de un turismo y por la conducción de ese tipo de vehículos ese límite es inferior. La pérdida de puntos que conlleva cada tipo de multa en este sentido va a depender también del margen que supere esa velocidad, ¿no? Evidentemente son multas que tienen un importe entre 100 y 600 euros en función de cuánto se haya superado ese límite y lo mismo ocurre con la pérdida de puntos. La de 100 euros no va a tener pérdida de puntos, se habrá superado el límite más o menos como unos 20 kilómetros y a partir de ahí pues hay una multa de 300 que tiene pérdida de 2 puntos, una de 400 que tiene pérdida de 4 puntos, la de 500 que tiene pérdida de 6 puntos o incluso la de 600 que también tiene pérdida de 6 puntos. Ya digo que va a ser en función de cuánta velocidad hemos superado. Dicho esto, pues ya digo, es importante que los expertos en la materia revisasen la documentación y poder ver cualquier fallo que pueda existir dentro de ese expediente, dentro de ese proceso y que pueda dar un resultado positivo a la hora de recurrir. Por otro lado, pues tenemos también las multas de alcohol. Son multas también bastante habituales, no tanto como quisiéramos, pero lo son. Al final son multas porque el grado de alcohol no sabemos nunca precisarlo. Si se da positivo con una copa, con una cerveza, depende, según los expertos sanitarios, pues de la fisonomía de la persona, del peso, de que haya comido o no haya comido bien, etcétera. Pero evidentemente eso supone que cualquier persona que haya tomado cualquier tipo de alcohol en un momento determinado pueda dar positivo a la hora de conducir. Es cierto que hay unas tasas, en este caso
al contrario que en el tema de las drogas, aquí sí hay tasas. Esas tasas pueden ser para un turismo de 0,25 el límite, o para un conductor profesional o un novel, pues suele ser de 0,15. Evidentemente, lo que ocurre es que esas tasas al final pues se dan con bastante facilidad y bastante asiduidad. Una multa por dar positivo en tema de alcohol, al final son siempre 500 euros, salvo que duplique la tasa permitida o sea reincidente en el plazo de un año, en cuyo caso el importe sería de 1.000 euros. Si se supera la tasa hasta un determinado tipo, los puntos son 4 puntos, y si se supera la tasa en otro tipo superior, los puntos son 6. Hay que tener en cuenta, sobre todo también, en este caso, que a partir de 0,60, todo aquel positivo que diera 0,60 sería un delito penal, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de circulación en el cual cualquier persona haya consumido un poco de alcohol, aunque sea poco, y tener mucho cuidado con ello, porque un positivo sería una multa bastante considerable. Decíamos que, al contrario de las multas de alcoholemia, las de droga, la de toma de sustancias psicotrópicas, drogas, estupefacientes, etcétera, estas no tienen tasa, no tienen ningún tipo de tasa. La multa es de 1.000 euros directamente, no tienen ninguna graduación, y tienen retirada de 6 puntos también. Se habla o se duda de cuánto es el periodo en el cual una persona puede haber consumido y puede circular. La realidad es que, en principio, los expertos en la materia vienen a decir que 48 horas antes, una vez que se toma 48 horas antes la sustancia, pues no se debería conducir. La realidad nos lleva a que, en la experiencia nuestra, puede haber positivos incluso habiendo tomado la sustancia con bastante tiempo de anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, es una cuestión también a tener en cuenta. Cualquier persona que haya tomado en algún momento un tipo de sustancia de este tipo, pues lo mejor y más recomendable es que no conduzca, puesto que si lo hace, se arriesga a una multa, como hemos dicho, muy considerable. Por otro lado, tenemos también las multas por superar la carga del vehículo. Es una multa también bastante habitual en autónomos, sobre todo dedicado al transporte o al traslado de cualquier mercancía, en definitiva, porque parece que lo asimilamos siempre a multas de camiones grandes, pero la realidad es que también puede tener este tipo de multa un furgón, una furgoneta, un vehículo mixto, o incluso podría darse el caso, no es habitual, pero que en un turismo también se superara el límite de peso de la carga. Estas multas son multas muy considerables, son infracciones cometidas y reguladas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y implican importes entre 300 y 30.000 euros incluso. Son con multas de importes muy altos. No tienen pérdida de puntos, no tienen pérdida de puntos. Las multas estas donde se supera la carga, en ningún caso tienen pérdida de puntos. Las pérdidas de puntos son siempre multas tasadas en la ley. El legislador consideró que se debían de pues regular una serie de multas bastante graves, normalmente muy habituales, y esas son las multas que el legislador consideró que debían conllevar pérdida de puntos. Y en este caso, por superar la carga, no se considera que sea un riesgo tan importante como para que suponga la pérdida de puntos. Además, algo importante en este caso para autónomos, y es que las multas por superar la carga siempre son del propietario del vehículo, siempre son de la empresa propietaria del vehículo o del autónomo propietario del vehículo. Nunca son multas que se puedan aplicar al conductor. Entonces, es importante conocer esta circunstancia, porque muchas veces pues, se deja libertad a ese conductor, quizá para cargar o descargar. Entendemos que la decisión no debería de ser de él, pero podría serlo, y siempre la persona titular del vehículo debe considerar que es su responsabilidad el hecho de que se supere el límite de carga. Otra multa muy habitual que suele existir es la de estacionamiento inadecuado indebido al final, ¿no? Tanto la multa del estacionamiento regulado, las zonas de hora, etcétera, que son legales. Es decir, aunque muchas personas y en redes sociales se pueda oír, entender que
zonas de hora no son legales, sí lo son. Al final los ayuntamientos tienen la libertad, la potestad de regular los estacionamientos dentro de su territorio y así lo hacen a través de sus ordenanzas municipales y pueden regular perfectamente el estacionamiento de un determinado tiempo en un determinado lugar. Evidentemente, está establecido en sus ordenanzas la forma de abonar el importe, la forma de llevar a cabo el pago de ese ticket, y si no se hace o se supera el tiempo o no se pone, pues supone una infracción. Una infracción, además, en ese caso, pues difícil de recurrir. No es fácil recurrir una multa de zona de estacionamiento regulado. No obstante, evidentemente, una vez más, reitero que siempre es importante contar con el asesoramiento del experto que pueda revisar la documentación y pueda darnos su visto al respecto sobre esos posibles errores que pueda tener dicha documentación. Igualmente, es muy importante destacar otro tipo de multas que son también bastante habituales y que son responsabilidad del titular del vehículo. Por ejemplo, pues tener la matrícula en mal estado es una multa muy habitual y cuya responsabilidad es del titular del vehículo. No tener pasada la ITV, lo mismo. No se responsabiliza nunca al conductor. Siempre es una multa responsabilidad del titular. Circular con el vehículo sin estar asegurado, del mismo modo es responsabilidad del titular. Tanto la ITV como no tener seguro, es importante destacar, del mismo modo, pese a alguna sentencia que pueda haber habido al respecto, que un vehículo dado de alta tiene que tener la ITV en vigor y el seguro, porque incluso estando estacionado también se exige. Y hay multitud de multas donde efectivamente se multa a esos vehículos estando estacionados en la vía pública. Si una persona no quiere tener el pasada la ITV o no quiere tener el seguro en vigor, tiene que dar de baja temporal el vehículo y le tiene que retirar de la vía pública. No puede estar en la calle o no puede estar circulando por las carreteras. En ese caso, pues no le multarían. Pero si efectivamente, estando estacionado o circulando, se observara, incluso por cámaras, que ese vehículo no tiene pasada la ITV o no tiene seguro, pues se le impondría una multa. En el caso de las ITVs, lo normal es que sean multas de 200 euros, por supuesto no tiene pérdida de puntos, y en el caso del seguro pueden ser multas incluso de 1.500 euros para turismos o superiores para camiones, autobuses, etc. Y reitero, son multas cuya responsabilidad es del titular del vehículo. Y por tanto no se pueden identificar ni se puede alegar que incluso que el conductor cogiera ese vehículo indebidamente o de forma sin autorización correspondiente. Un segundo punto respecto a las multas sería el tema de los niños y las mascotas. ¿Cómo deben viajar los niños y las mascotas en el coche? Los niños hablamos siempre de menores, por supuesto, pero hablamos de una altura muy concreta que es 1,35, ¿de acuerdo? El 1,35 es la altura que marca el límite en el cual ya un niño, aunque sea menor, puede perfectamente circular con el cinturón de seguridad. Y en ese caso podría viajar en cualquier asiento del vehículo. Por el contrario, si no alcanza esa altura, ya tendría que ir siempre en los asientos traseros y siempre con el altillo correspondiente, el sistema de retención infantil que corresponda, que suelen ser las sillitas que todos conocemos, donde lo único que dice la ley es que tienen que estar adaptadas al peso y a la altura del menor. Evidentemente, los fabricantes de esas sillitas suelen poner en una etiqueta en la cual establecen esa altura, ese peso, para que puede utilizar el niño que ocupe esa sillita. Y ya digo, siempre tienen que ir en el asiento trasero. Tan solo se permite que el menor y con su sistema de retención vayan en el asiento delantero si todos los demás asientos traseros están ocupados por niños igual, con sistemas de retención. Si no fuera así, es decir, si hubiera un mayor en el asiento trasero y el menor fuera en el delantero, pues se estaría cometiendo una infracción y cuya sanción sería de 200.
Todas las sanciones por no utilizar el sistema de retención, por no utilizarlo bien o por no hacerlo de forma adecuada, son sanciones graves por importe de 200 euros. En el caso de no llevar el sistema de retención o bien abrochado o utilizar el adecuado, también conlleva la pérdida de 4 puntos para el conductor. No ni para el padre, ni para el tutor, siempre para el conductor, excepto en los taxis, que una modificación de la normativa reciente pues, reguló que los taxistas no serían responsables de esa multa, y en ese caso sí sería responsable el padre, madre o tutor del menor que fuera en el taxi. Respecto a las mascotas, pues ocurre algo similar a los menores. Las mascotas tienen que ir siempre atadas, bien atadas, con sus arneses, sus sistemas de retención. La ley lo que establece es que este tipo de los animales, las mascotas, no pueden moverse libremente por el vehículo. Eso sería una prohibición expresa de la ley que hace que deban de ir correctamente atadas o sobre todo utilizando transportines. Esos transportines, además, también la ley regula que deben de ir en el suelo del vehículo, en la parte trasera, y de la misma manera, que no tengan movimiento ninguno que pueda perjudicar al resto de los usuarios del vehículo o al propio conductor. Ahora pasaríamos a hablar de los delitos penales. Las infracciones normalmente tienen un límite muy estrecho entre lo que es el procedimiento sancionador administrativo, que es el que nos multa la DGT, nos multa a los ayuntamientos, etcétera, y el delito penal, donde ya vamos a tener un juicio. Se va a celebrar un juicio y va a haber un juez que va a decidir, pues, condenar o no condenar a la persona autor de este delito. Como comentábamos antes, la multa de velocidad, si el límite en una vía urbana, que normalmente el límite es 50, actualmente puede haber límites incluso de 30, en una vía urbana se superasen los 60 km/h, ya se estaría cometiendo un delito penal. Ya habría un juicio y ya un juez. Normalmente las condenas penales por juicios son condenas muy considerables. La retirada mínima, en principio, por ley es un año. Pueden retirarlo incluso por 4 años. Y hay condena de prisión, aunque si no hay antecedentes, pues no se entra en esa prisión. Y luego, sobre todo, son multas también económicas mucho mayores que una multa, una sanción administrativa. En vías interurbanas, ese límite es de 80. Si se supera el límite de la vía, o el límite de la señal, o el límite del vehículo, en una vía interurbana, es decir, que une 2 localidades, pues en más de 80 kilómetros ya se estaría cometiendo un delito penal. Y eso implica, una vez más, pues el tema del juicio y el tema de la misma condena que hablábamos anteriormente. Igualmente, se cometen delitos penales cuando uno se niega a hacer las pruebas de alcohol o de drogas. La mera negativa ya es un delito penal. En estos casos, si uno se niega, el policía ya podría iniciar un atestado, unas diligencias para que hubiera condena. Se nos da mucho el caso, la experiencia nos lleva a ver que en ocasiones, cuando el agente de la autoridad explica esa posibilidad del delito penal, la persona ya decide hacerse la prueba. Y cuando ocurre esto, el policía suele denunciar 2 cosas. Una, la negativa a hacerse la prueba, que también es una sanción administrativa, y, si se da positivo, el positivo en alcohol o drogas. Negarse a hacer la prueba en cuanto a la vía administrativa es una sanción igualmente, suele ser de 200 euros, catalogada grave, y tiene pérdida de 4 puntos. Ya digo que se dan ambas posibilidades. Eso es lo que tiene la ley de seguridad vial y el Código Penal, que son muy interactúan entre ambos, digamos. Y esa es la cuestión. Si uno se niega administrativamente, 200 euros y 4 puntos. Si uno se niega
absolutamente, es una multa penal donde, evidentemente, una vez más va a tener una retirada de carnet por ser un delito contra la seguridad vial. Esa retirada va a ir de 1 a 4 años y va a tener pues condena de prisión y una multa económica, como hemos dicho anteriormente, mucho mayor que la sanción administrativa. Hay más delitos de la seguridad vial, hay delito, evidentemente, de conducción temeraria. La conducción temeraria también puede ser una multa administrativa, que también es una sanción de 600 euros y pérdida de 6 puntos, pero también puede ser un delito penal. El delito penal siempre hace que exista un tipo de delito, lo que los abogados llamamos tipo, en el cual se deben dar una serie de circunstancias que en la multa administrativa no hace falta que se dé. Pues tiene que haber a lo mejor que se ponga en riesgo la vida de una persona considerada concreta, o los viandantes, otros conductores de la vía, el propio conductor del vehículo. Si se dan esas circunstancias, la conducción temeraria pues sería un delito penal. Si esas circunstancias no se dan, la conducción temeraria sería una sanción administrativa. Cuando se produce una condena penal, una vez cumplido el plazo de la condena penal, en el cual la persona no puede conducir, si conduce y le paran y le dan de alto y ven que tiene retirado el carnet por condena penal, estaría cometiendo a su vez otro delito, que sería el de desacato a la autoridad y el de incumplir una condena. En cualquier caso, cuando existe el delito penal y hay retirada de carnet, la persona, una vez que cumple el plazo, debe de hacer un curso que sería, si la condena penal es a menos de 2 años, el curso sería el de recuperación total de puntos y no tendría examen. Si la condena penal es por un plazo superior a 2 años, debería hacer un curso, el curso de recuperación total, pero con examen también. Del mismo modo, estos cursos se producen igualmente cuando se pierden todos los puntos. Cuando una persona en su carnet, normalmente los carnets, el cómputo, el total de puntos es 12. De 12, si pasan 3 años, cuando una persona tiene 12 y nunca ha tenido pérdida de puntos, pasaría a tener 2 de premio, pasaría a tener 14. Pasados 3 años más, si tampoco ha tenido ninguna sanción con pérdida de puntos, la persona pasaría a tener 1 más de premio y pasaría a tener 15. Es el punto, la puntuación máxima que puede tener un carnet en España actualmente es de 15 puntos. Pero ya digo que del 12 al 15 se pasa como premio, nunca a través de cursos, nunca a través de... Por tanto, hay una forma de recuperar pérdida parcial de puntos, que es hacer un curso de recuperación parcial. Este curso es de 12 horas, con ese curso se recuperan 6 puntos, el curso hay que hacerlo en una autoescuela autorizada y es inferior en tiempo y en materia al curso de recuperación total de puntos, que es de doble de tiempo, 24 horas, y con el curso de recuperación total, que se hace cuando uno ha perdido la vigencia del carnet, pues recuperaría un carnet, pero con 8 puntos solamente. Y luego, a partir de los 8, pasados 2 años, pasaría a tener 12, pasados 3, pasaría a tener 14, y pasados otros 3, pasaría a tener 15. Y por último, pues tendríamos pues un poco el procedimiento establecido al respecto. Según la normativa, para la notificación de las multas, debe hacerse en primer lugar en el acto. Lo que ocurre es que la propia ley establece excepciones. ¿Excepciones como cuáles? Realmente son 5 excepciones. Establece la excepción de que el conductor estuviera ausente, el estacionamiento, regulado o indebido. Esas van a llegar al titular del vehículo con posterioridad. Establece la excepción de que la infracción sea captada por cámaras. Esta es la que permite que en la multa de velocidad tampoco sea obligatorio entregarlas en el acto. Pueden llegar con posterioridad. Llegaría al titular del vehículo también. Ahora ya esa captación de imágenes se ha trasladado a todo tipo de infracciones, porque hay cámaras que graban si una persona lleva o no el cinturón puesto, hay cámaras que graban si una persona habla o no con el móvil.
hay cámaras que graban si un vehículo ha adelantado en línea continua. En definitiva, hay muchas captación de imágenes que puede suponer denunciar una infracción. Y por tanto, esas tampoco tienen que ser entregadas en el acto. Tampoco deben ser entregadas en el acto esa denuncia que formula un policía, un agente que va con su vehículo haciendo su función de regulación del tráfico y en un momento determinado ve una infracción, pero no puede detener al vehículo infractor. No le puede detener por varias razones. Puede ser porque genera un riesgo para otros usuarios de la vía o por cualquier tipo de motivo que el agente haga que no pueda denunciar, entregar la denuncia en el acto. También sería una excepción a esa norma general de que todas deberían entregarse. Igualmente, también una reforma más o menos reciente de la ley estableció dos motivos más, que era que el vehículo, el agente no tuviera vehículo para perseguir al infractor o que el agente estuviera realizando otras funciones. En esos casos, tampoco es obligatorio que la multa se entregue en el acto. Por tanto, cuando no se ha detenido el vehículo, la multa va a llegar al propietario de ese vehículo, con la posibilidad de que ese propietario identifique al conductor. Cuando llega la notificación, si ese propietario no era quien conducía, pues identifica al conductor, hace un escrito, da los datos del conductor y eso hace que la multa, la responsabilidad de esa multa pase a ser del conductor. Ya digo que son en las multas de circulación, en las multas de documentación del vehículo, en las multas de matrícula, en las multas de seguro, en las multas de ITV, la responsabilidad va a ser del propietario. En el resto de multas, pues sería del conductor y identificando a la persona se conseguiría que le notificaran a dicha persona. Cuando la multa la notifican en el acto, cuando llega al domicilio, tanto al propietario o posteriormente al conductor, hay 20 días de plazo para hacer alegaciones o para pagar con descuento. Ambas cosas no se pueden hacer. Si uno decide pagar con descuento, está asumiendo que ha cometido la infracción y no puede formular alegaciones. Si por el contrario decide hacer alegaciones porque se ve que hay un error de cualquier tipo, sea un error formal, sea un error de fondo, evidentemente lo aconsejable es hacer alegaciones. Esas alegaciones siempre consisten en negar los hechos. La ley nunca excepciona, no hay ninguna excepción que permita cometer una infracción. Siempre que se comete una infracción es muy importante negar el hecho, porque si uno trata de alegar una excusa de por qué la cometió, está reconociendo haber cometido dicha infracción y el procedimiento sería mucho más corto, mucho más breve e inmediatamente tendría una resolución sancionadora en contra. Hay que negar en esas alegaciones, como hemos dicho, los hechos y hay que solicitar las pruebas. Si se niegan los hechos y se piden las pruebas, la Administración, le estamos trasladando a la Administración una obligación de hacer donde ellos tienen que estudiar lo que se les ha indicado y tienen que responder a eso. Evidentemente, esa respuesta en ocasiones es una respuesta genérica. Esa respuesta genérica está permitida en cierta medida por los tribunales. Consideran que una respuesta genérica al fin y al cabo está dando respuesta a lo solicitado. Pero eso no quita para que también en el recurso que se pueda formular frente a esa respuesta, que normalmente va a ser un recurso de reposición, se pueda indicar que no se ha dado respuesta concreta a las alegaciones formuladas. Y si finalmente se resolviera en contra el recurso interpuesto, existiría la posibilidad de acudir a la vía judicial, al contencioso administrativo, en el plazo de 2 meses. Y en ese caso el juez sí revisaría a fondo el expediente, sí revisaría a fondo el procedimiento y en ocasiones pues dicta sentencias anulando las multas, por supuesto que sí. Lo único que ocurre es que acudir a la vía judicial conlleva buscar un abogado, procurador no es necesario, pero puede suponer unos costes, incluso en el caso de perderse, pues habría costes por la condena en costas. Pues bien, hasta aquí el resumen de lo que hemos visto hoy. Es una
repaso por todas las casuísticas que podemos estar tranquilos, estar cubiertos por Legalitas, Protección Negocios de Orange, con una parte más específica en multas y sanciones, que esperemos que haya sido de vuestro interés. Y de aquí, pues cualquier duda que podáis tener, estamos abiertos, no sé si hay alguna. ¿Tenemos alguna preguntilla, si podéis atendernos? Espero que se me escuche. Nos preguntan, ¿cuál es la altura para que un menor pueda ir sin silla, delante o detrás? Sí, como hemos comentado, la altura es 1,35. Es 1,35. Superando esa altura ya puede ir delante y detrás con cinturón de seguridad normal y corriente, como cualquier persona, ¿de acuerdo? Si no supera esa altura es cuando ya siempre está obligado a ir detrás, en principio, mientras no estén ocupados los asientos por otro menor en las mismas circunstancias, y siempre con un sistema de retención homologado, es decir, un altillo, una sillita, si es muy pequeño el niño, o un altillo si es más mayor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿me pueden embargar la cuenta bancaria por sanciones de tráfico? Sí, efectivamente. Una sanción lleva un procedimiento administrativo sancionador. Ese procedimiento, en principio, lo que determina es si uno es responsable de esa infracción. Es decir, hay una infracción, que es que alguien no ha hecho la conducción adecuada y ha saltado algún tipo de norma, y una vez que existe esa infracción, hay una denuncia. Esa denuncia, posteriormente, tras los procedimientos de alegaciones o recursos, si finalmente llega a su fin sin conseguirse la nulidad de la multa, pues evidentemente ya hay obligación de pago. En ese momento, esa obligación es de pago que la ley dice voluntario. Ese pago voluntario es el importe total de la multa. Una vez que hay obligación de pagar ese importe total, si uno no lo abona, ya se genera una deuda. Ya no va a haber una multa, va a haber una deuda. Y esa deuda, evidentemente, existe la posibilidad de que la Administración, con otro procedimiento que está regulado en la Ley General Tributaria y ya no tiene que ver con la Ley de Seguridad Vial, establece que como tal deuda puede ser cobrada por la Administración. En principio, todas las administraciones tienen la posibilidad de llevar a cabo esa ejecución de la deuda. Normalmente lo suelen llevar a cabo incluso a través de concesiones que hacen a las diputaciones provinciales, a mancomunidades que dan este servicio y agencias tributarias, donde efectivamente terminan por embargar la cuenta corriente. Como la cuenta corriente, esto es importante, normalmente es dinero metálico, se considera dinero metálico, eso puede suponer que puedan embargar cualquier cantidad de la cuenta corriente. A veces tenemos la duda de si es la pensión. La pensión es inembargable en el sentido de no se puede notificar a la Seguridad Social, por ejemplo, pagadora de la pensión, y decirle que embargue parte de la pensión, porque es inembargable. Pero si la pensión entra en el banco y se convierte en dinero, ya sí puede ser embargable, y eso genera siempre problemas a los deudores. Hay que tener en cuenta además que el embargo de la cuenta bancaria es muy importante, no se produce automáticamente y no te traen el dinero automáticamente. Aunque haya más dinero de lo que uno debe, no se produce ese embargo directamente. El embargo de la cuenta bancaria es una figura jurídica que implica retener la cuenta completa. Todo el dinero que haya también se retiene. Y solo pasados 10 días que le dan al ciudadano, prácticamente por uso habitual del banco, la posibilidad de que arregle pagando la deuda al organismo, no se levanta el embargo hasta pasados esos 10 días que retiran el dinero. Retiran el dinero que uno debe, que normalmente va a ser el importe total más el 20% de recargo más intereses. Hay dos más. ¿Es obligatorio estar dado de alta en la dirección electrónica vial? Es obligatorio para empresas, para personas jurídicas, para sociedades, sociedad anónima, sociedad limitada. Todas esas empresas ya tienen la obligación de estar dados de alta en la dirección electrónica vial. La dirección electrónica vial es un alta a través de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, en el cual esas empresas tienen que darse de alta
ese alta implica facilitar un correo electrónico, facilitar un número de móvil, para que cuando hay una denuncia y tiene que ser notificada, se haga a través de esa dirección electrónica vial. Se le manda un aviso al titular de la cuenta, al correo electrónico que haya facilitado o al número móvil que haya facilitado, y se le dice que tiene una notificación que recoger. La persona interesada tiene que acceder a la dirección electrónica vial y descargarse la notificación. Cuando accede es cuando empieza a contar el plazo como notificado. Hay un plazo de 10 días en los que, si no accede, se entiende por ley que está notificado. Y eso implica que se dé por notificado, ya no saldría publicado ni en el Boletín Oficial del Estado, ni tendría ninguna otra notificación, pues que, digamos, a ver, es como si considerásemos la ley que había rechazado la notificación. La dirección electrónica vial, cuando es obligatoria para empresas, implica que desde hace un año, incluso aquellas empresas que no se hubieran dado de alta en la dirección electrónica vial, la propia Dirección General de Tráfico les da de alta automáticamente en una dirección electrónica vial ficticia, porque la persona no lo va a conocer, no va a tener conocimiento de que le están notificando a través de ese sistema y va a tener un problema en el futuro. Por eso sí que hubo una campaña bastante importante para que se recordase que existía esa obligación, reitero, para las empresas. Para los autónomos son personas físicas y normalmente pues no hay esa obligación todavía. Pueden darse de alta, es una decisión que ellos pueden tomar, pero actualmente no existe esa obligación como tal. Tenemos una pregunta. Un vehículo sin ITV y el propietario está fallecido. ¿Qué pasa con la multa y el pago? O sea, si el sancionado es el propietario, ¿qué ocurre con esa multa estando fallecido? Bien, en primer lugar, hay que señalar que el sistema, digamos, de morosidad es el mismo que afectaría a cualquier tipo de herencia. Es decir, si yo al final, como heredero, acepto la herencia, estoy aceptando las deudas de esa herencia. Si esa multa ya está, es una deuda, pues evidentemente podrían exigir el pago de la deuda a los herederos. Habitualmente, si el procedimiento no está finalizado, podría darse el caso de que en el momento que la Dirección General de Tráfico conociera que la persona está fallecida, si no pueden continuar el procedimiento contra él, podrían darle por finalizado. Pero ya digo que lo normal es que puedan, como tal deuda, continuar contra los herederos. No como responsables en sí, sino como responsables subsidiarios del pago de la deuda. Y no tenemos más preguntas, pero yo sí tengo una. Sí puedo. A lo mejor es muy obvio, pero si voy a tener un vehículo de renting y mi vehículo es muy viejito y no voy a poder ya utilizarlo y quiero darlo de baja, ¿cómo se da de baja un vehículo para que no me multen por tenerlo en la calle? O no, bien. A ver, más que en el caso del renting, existen unas obligaciones fiscales que pueden siempre tener influencia en esta duda, en esta pregunta, ¿de acuerdo? En el sentido de que normalmente pues, hay un contrato de renting que establece unos plazos, que si no se cumplen esos plazos, pues a lo mejor tiene una penalización, etc. Lo que sí que es verdad es que si uno tiene un vehículo, propiedad, titular, y quiere darle de baja, pues es una baja, en principio, en la DGT, la Dirección General de Tráfico. Normalmente las bajas de los vehículos pueden ser temporales o definitivas. La temporal es por un plazo establecido. En principio, puede elegir el titular, darle de baja porque no le va a usar y le va a tener guardado en un garaje, y eso implica pues no pagar el impuesto de circulación, no tener que tenerle asegurado, no tener que tenerle ITV pasada. Ocurre que una reforma de la ley señaló que no se está aplicando realmente, pero bueno, señaló que en determinado plazo la DGT daría de alta esos vehículos. Normalmente permitían un año, ¿de acuerdo? Entonces, al año un vehículo de baja temporal se supone que ellos mismos le daban de alta, una vez más. Y luego está la baja definitiva. La baja definitiva del vehículo, hoy en día, tal como está regulado, es una baja que implica destruir el vehículo.
por todas las piezas contaminantes que tiene ese vehículo, hay que llevarle a un centro de destrucción y reciclar. Y una vez que incluso en esos centros suelen hacer el papeleo para presentar la baja en la DGT. La ley permite que uno vaya al centro, el centro le dé un certificado de destrucción del vehículo y que con ese certificado vaya a la DGT y presente la baja definitiva. Normalmente, ya digo, estos centros de reciclaje suelen ellos también hacer el papeleo para que el vehículo quede de baja definitiva y, evidentemente, encargarse del reciclado de todas sus piezas. No existe la posibilidad de bajar el vehículo y que uno diga que se le queda para piezas o para cualquier tipo de cuestión. Esa posibilidad no existe en la ley. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias también por el resto de preguntas. No tenemos más preguntas en el chat, pero... Sí que me gustaría también algo importante de cara a los oyentes, que normalmente son autónomos, y es algo importante que nos encontramos en muchos casos, que es la identificación del conductor. Cuando llega una multa al titular del vehículo, pudiendo identificar a un conductor, sobre todo las empresas o autónomos que tienen contratado personal, pues evidentemente quieren identificar a esa persona. Pero si esa persona niega a ser el conductor, se le genera una multa por incumplir la obligación al dueño del vehículo. Se le triplica el importe de la multa. Las multas por incumplir la obligación de identificar se triplica el importe de la multa si son graves o muy graves, se duplica si son leves, incluso una multa leve se podría duplicar. ¿Qué sugerimos nosotros? Algo importante, y es hacer firmar hojas de ruta a los conductores. Con esa firma, señalando el vehículo, el día y las horas que está ese vehículo a disposición de ese conductor, pues haríamos que, una vez que el conductor luego negara ser dicho conductor del vehículo ese día, se pudiera acreditar que efectivamente lo fue. Y con eso, pues volver a conseguir que las multas se notificaran a dicho conductor y no al propietario. ¿Alguna cosilla más? ¿Ha entrado? ¿No? No. Pues muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Alfredo por acompañarnos hoy, por explicarnos también esto que es tan importante para nuestros autónomos y pequeños negocios, que además ahora pues aumentan los desplazamientos, es todavía más útil. Muchas gracias sobre todo a vosotros por conectaros, por estar ahí, por hacer hueco en vuestra apretada agenda para asistir a este webinar. Y nada, os animamos a descubrir esta cobertura que tenemos y todo lo que puede ofrecer también Orange para vosotros como pequeñas empresas, pues que vengáis a cualquier punto de contacto de Orange, ahí por teléfono, en la página web tenéis toda la información, o que acudéis a cualquiera de los puntos de venta que tenemos y os ayudaremos a mejorar en vuestros negocios e impulsarlos. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un muy buen día.